de nuevo a Matemáticas para el Bachillerato. Vamos a revisar la tarea de esta semana. En lo que me voy haciendo pequeñito, les recuerdo que aunque se supone que terminó la semana nacional, perdón, la jornada nacional de sana distancia, eso lo único que implica es que ya no es nacional la suspensión de labores, sino que dependen del semáforo en cada localidad. Y en la Ciudad de México seguimos en semáforo rojo, así que recuerden no salir, mantenerse en casa, pues para asegurarnos de no enfermarnos de COVID-19. Bueno, vamos a trabajar entonces con el ejercicio precisamente 19, que es una multiplicación de dos expresiones que tienen una está elevada a la potencia menos 1 y la otra a la potencia 3, pero las literales de cada una de las expresiones ya tenían su exponente. En el caso del lado derecho de las que se elevan al cubo es un exponente 1 y en los otros casos es 1, 2 y 3. Entonces vamos a empezar con el primer paréntesis. Ese primer paréntesis tiene a x, tiene a y tiene a z, pero vamos a modificar sus exponentes. Como están multiplicados a la menos 1, vamos a multiplicar el que tenía x por menos 1. Y era un 1, 1 por 1 menos 1. El de la y es un 2 por menos 1, menos 2. Y el del z era un 3 por menos 1, queda menos 3. Entonces, básicamente lo que hicimos fue cambiarles de signo. Con el siguiente paréntesis, lo que hacemos es que de nuevo multiplicamos la potencia 1 que tenía la x por 3 que está fuera del paréntesis y queda x al cubo. La y también queda al cubo y la z también queda al cubo. ¿Por qué? Porque también tiene exponente 1. En el siguiente renglón seguimos respondiendo. Ahora tenemos una multiplicación algebraica donde tenemos varias literales en común. Acuérdense que simplemente lo que tenemos que hacer al multiplicar es sumar exponentes. Entonces, para la x, buscamos el término semejante que está acá. Bueno, no es término semejante, pero la misma literal más bien. Y los exponentes los sumamos. Menos 1 más 3 va a dar 2, pero bueno, ahorita lo escribo. Con la y es menos 2 más 3, va a dar 1, ahorita lo ponemos. Y en la z, menos 3 más 3 da 0. Bueno, la simplificación la pongo a continuación. Queda x al cuadrado, y a la primera potencia, entonces no la tenemos que escribir, menos 2 más 3, queda un 1, invisible. Y la z, fíjense lo que pasa con la z, menos 3 más 3 queda 0. Y cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a al número 1. Entonces podemos simplemente ignorar a la z. Esta es la respuesta final, x cuadrada y. Este siguiente ejercicio tiene cierto grado de similitud. Vamos a multiplicar todos los exponentes de adentro por 2 del primer paréntesis y todos los exponentes de adentro del segundo paréntesis por menos 1. Entonces queda la x, era 2 antes, ahora va a quedar como x cuarta, porque al multiplicar 2 por 2 da 4. La p tenía un exponente 1 que no se escribe por 2, 2. Y la q, que tenía un exponente 2, se multiplica por 2 y de nuevo da 4. Eso respecto al primer paréntesis. Y respecto al segundo, básicamente invertimos signos porque otra vez hay que multiplicar por menos 1. Exponente 1 por menos 1 da menos 1. Exponente 2 por menos 1 da menos 2. Y de nuevo multiplicamos ahora las literales, las que sean iguales van a sumar exponentes. Por ejemplo, la x, en el primer caso tiene el exponente 4 y en el segundo caso tiene el exponente menos 1. Por eso le puse sumamos menos 1, más menos 1, que ya sabemos nosotros que eso, sumar un negativo equivale a restarlo. En el caso de la p va a ser 2, que era el primer exponente, más menos 2. Y la q es así, no tiene con quién operar, se va a quedar igual, Q4 o cuarta.
Entonces simplemente resolvemos las operaciones para tener los exponentes finales. 4 menos 1, 3. Otra vez 2 más menos 2, o sea 2 menos 2, da 0. Entonces no necesitamos escribir la P, porque queda como 1. Entonces nuestra respuesta final es simplemente x cúbica q, esto es una q, le voy a poner una rayita para que se note, q cuarta. El ejercicio 21 es un poco diferente. Aquí vamos a resolver de acuerdo con el orden de las operaciones. 2 a la cuarta, que significa nada que sea diferente de 2 por 2 por 2 y por 2. Y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Además, 4 al cuadrado es 4 por 4. Entonces, pues vamos resolviendo de acuerdo con el orden de las operaciones. Primero lo que está dentro del paréntesis, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Y 4 por 4, también 16. Además, esto está al cuadrado, no lo debemos olvidar. Y 16 al cuadrado, permítanme un segundo, lo reviso en la calculadora. Vamos a ver cuánto es 16 al cuadrado. Es 256 sobre 16. Si realizamos la división, nos vamos a encontrar con que la respuesta final es simplemente 16. 256 entre 16 da 16. El 22 se parece mucho al anterior, pero tiene un poco de gracia. Fíjense que tenemos la misma base, 3 en los dos casos, y exponentes diferentes. En este caso es 3 y 2, y en el otro caso 5. Pero estos dos están multiplicando. Vamos a aplicar algunas de las reglas que ya conocen. Por ejemplo, esta, la de que cuando tenemos una potencia que está elevada a otra potencia, podemos multiplicar entre sí los exponentes y eso da 6. Y abajo tenemos 3 a la 5. Además, podemos aplicar la regla de que si tenemos la misma base simplemente, y una división, simplemente restamos los exponentes. Entonces esto va a quedar como 3 a la 6 menos 5, 1. No se escribe, nuestra respuesta es 3. Hay caminos un poco más largos como hacer las multiplicaciones, ¿no? 3 por 3 por 3, 27, y luego 27 por 27, y luego 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces, y luego dividir esos dos números y nos va a dar de todas maneras 3. Esta es la forma más rápida de llegar a la respuesta. El 23 es un poquito diferente, tiene mucha gracia porque fíjense que los dos números que vamos a dividir están elevados a una potencia negativa. Entonces, primero vamos a resolver esa cuestión de la potencia negativa. Ya habíamos dicho que si tengo un número, por ejemplo, un tercio, y lo elevo a una potencia negativa, hay que ponerlo como denominador y numerador un 1. Y escribo de nuevo el exponente, pero ya sin el signo negativo. Y esto se va a dividir entre 3 a la menos 4, que va a quedar como 1 sobre 3 a la 4. Otra vez, ya sin el signo negativo. ¿Esto a qué equivale? Vayamos primero con esta primera parte. Esto va a equivaler a 1 sobre un noveno. ¿De dónde vino el 1 noveno? Bueno, cuando multiplico 1 por 1 me da 1 y cuando multiplico 3 por 3 me da 9. Y esto se va a dividir a su vez entre 3 a la menos 4, no, ya estamos acá, entre 3 y 4, el numerador va a quedar igual, y 3 a la cuarta potencia es 3 por 3, 9, por 3, 27, déjenme ver mi calculadora rápidamente, y eso nos da 81. ¿Ok? Y déjenme cerrar la calculadora. 81, y esta división todavía la podemos resolver. Bueno, de hecho esta, que se ve tan rara, la tenemos que simplificar. Vamos a simplificarla. Es una división de 1 sobre 1 entre
un noveno. Y el resultado de esto es esto, ¿no? El resultado de esto se divide entre un 81avo. Bueno, pues resolvamos primero la primera división. En fracciones, acuérdense, se multiplica cruzado 1 por 9 y nos da el nuevo denominador, perdón, el nuevo numerador. Y 1 por 1 va a dar 1. Ya tenemos el nuevo denominador. Y eso lo vamos a dividir entre 1 sobre 81, que ya teníamos listo. Y en la división, de nuevo, esto se multiplica cruzado. 9 por 81 nos da 729. 729. Y evidentemente el nuevo denominador va a ser 1. 1 por 1 da 1. Entonces lo dejamos así. Esa es la respuesta de la 23. En la 24 tenemos de nuevo una primera expresión que es fraccionaria y la segunda, que va a estar dividiendo, la segunda tiene un exponente negativo. Entonces vamos a resolver primero lo que está en el primer paréntesis. Un quinto al cubo es 5 por 5, 25 y por 5, 125. Un 125avo, valga la expresión. ¿De dónde salió? Pues de multiplicar 1 por 1 por 1. Da 1, y 5 por 5 por 5, da 125. O sea, eleve cada uno al cubo. Y luego vamos a dividir eso entre el resultado de esta expresión, 5 a la menos 2. Ya habíamos dicho, simplemente es 1 sobre 5 al cuadrado. Y esta división es de fracciones, se hace cruzada, 1 por 5 al cuadrado, bueno, falta decir que 5 al cuadrado es 25, pero bueno, es muy obvio, 25. Y 125 por 1 es 125. Estas expresiones se pueden simplificar si las dividimos entre 5. Fíjense que aquí nos queda 5 y 125. Perdón, y 25. Este 125 ya lo teníamos. Se pueden simplificar. Nos queda como 5 25avos o, más fácil, un quinto. Sí, porque si divido el de arriba y el de abajo, los dos entre 5, pues queda así, 1 y 5. Y eso incluso lo podemos expresar de forma decimal. Si dividimos 1 entre 5, nos va a dar 0.2. No es indispensable que lleguemos hasta allá. Con esto era respuesta correcta. Si llegaron hasta acá, también está bien. Los decimales y los fraccionarios son igualmente válidos. En el caso del ejercicio 25, tenemos una división y las bases son iguales. Entonces, como ustedes saben, simplemente vamos a restar exponentes. Entonces, 5 menos menos 2 va a ser algo como esto. 5 menos, y esto es un menos 2. Hace un ratito les puse el ejemplo sin paréntesis. Puede ser con paréntesis, no hace diferencia. El chiste es que restar un negativo equivale a sumarlo. O sea, esto equivale a x a la 5 más 2. O sea, claro, x a la 7. No sabemos cuánto vale x, entonces no podemos seguir resolviendo. Hasta ahí nos quedamos. Esa es la 25. La 26 es de nuevo como la 25. Tenemos misma base y se están dividiendo las expresiones. La diferencia está en los exponentes, entonces vamos a restarlos, perdón. En división se restan. Eso pónganle mucha atención. En división se restan los exponentes. Entonces el de arriba es menos 3 y le resto, de nuevo, paréntesis, menos 7. O sea, eso equivale a sumarlo, ¿no? Restar un negativo equivale a sumarlo. O sea, menos 3 más 7.
O sea, en pocas palabras, como tenemos una suma de números con signos diferentes, simplemente sacamos la diferencia en términos absolutos de 7 y 3, la diferencia es 4, y dejamos el signo del más grande, es más grande el 7, se queda como y a la cuarta. En el 27 de nuevo tenemos una división, las mismas literales, los exponentes son diferentes, pero en la parte de arriba, en el numerador, lo que tenemos son una potencia que está multiplicada por otra. Entonces, primero vamos a ver que lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar. Acuérdense, una potencia elevada a otra potencia equivale a simplemente tomar el exponente y multiplicarlo. 2 por 3 son 6 y esto se divide sobre x cuarta. Como ustedes saben, en división, si la base es la misma, simplemente restamos exponentes. 6 menos 4, 2. Así se queda la respuesta porque no sabemos cuánto vale x, entonces no podemos resolver más. La respuesta de la 27 es x cuadrada. En la 28, básicamente la misma idea que en la anterior, pero ahora no es el numerador, sino el denominador el que tiene una potencia elevada a otra potencia. Entonces, z a la menos 8 se va a quedar como dividendo y el divisor ahora va a ser z a la que 2 por 4 son 8, a la 8. Y esto, fíjense, cuando restamos, menos 8 menos 8 va a quedar menos 16. ¿Sí, verdad? Ok, sí, z a la menos 16. Pensé que iba a quedar 0, pero no queda 0. Este es negativo. Aquí le estamos restando, simplemente queda z a la menos 16. Es la respuesta de la 28. En la 29, las dos expresiones de la división, el dividendo y el divisor, el numerador y denominador, necesitan multiplicar exponentes porque tenemos una potencia de una potencia y la misma base. Entonces vamos a resolver primero la de arriba. Menos 2 por 6 da menos 12, queda a la menos 12, sobre 4 por menos 3, a la menos 12 otra vez, ¿no? Menos 2 por 6 son 12. Y 4 por menos 3 también son 12. Y en los dos casos negativos. Entonces ahora sí, menos 12 menos menos 12, restar un negativo equivale a sumarlo. Menos 12 más 12, vamos a quedar con a la 0. Y cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. En el caso de la 30 es básicamente lo mismo, tenemos misma base, una división de dos expresiones que tienen la misma base y tenemos una potencia elevada a otra potencia, entonces de nuevo multiplicamos los exponentes entre sí, la b se va a quedar, pero va a ser menos 7 por 2 es menos 14. Y en la parte de abajo de nuevo es la b, y 3 por 3 son 9. Y menos 14 menos 9 nos va a quedar como b a la menos 23. Claro, ya estábamos en 14 negativo y todavía le quitamos otros 23, nos vamos a quedar con b a la menos 23. Se puede quedar como 1 sobre b a la 23. Se me olvida que no debemos dejar exponentes negativos. Bueno, en las anteriores que me salió negativo también teníamos que haber hecho esto, ¿no? Ustedes corríjanlo, por favor. En este caso, en la 31, lo que vamos a hacer es resolver primero lo de arriba, la parte de la potencia, una potencia arriba, y luego la de abajo. Bueno, vamos a ver, tenemos menos x que está al cubo y luego al cuadrado. Bueno, va a quedar esto como x a la 6. Porque al multiplicar al cuadrado el signo va a quedar al final negativo, ¿sí? Y lo multiplico 3 por 2. Luego, en este caso, vamos a quedarnos con 1, va a ser negativo, sobre x al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque es a la menos 3. ¿Y por qué el 1 sobre? Porque era negativo. Realizamos esta nueva división en la que tenemos x
la sexta sobre 1 entre 1 sobre x al cubo. Este signo se va a quedar aquí en el 1. Y después multiplicamos cruzado. Va a quedar como x a la 9 sobre menos 1, o lo que es igual, menos x a la 9. Así nos quedamos. En la 32, lo que hacemos es primero resolver la parte de arriba, luego la de abajo y luego hacemos la división. En la de arriba vamos a poner a la misma y, pero fíjense que, bueno, va a seguir siendo negativa porque el resultado de multiplicar 1 por 3 es 3, que es non, sigue saliendo como negativo el signo, pero al multiplicar menos 1 por menos 3, menos por menos da más. Entonces quedó menos y al cubo. Y en la parte de abajo, aquí sí, cuando multiplicamos 2 por 2 va a ser un resultado par, entonces desaparece el signo negativo. Y 2 por menos 2 es menos 4. ¿Sí? Ahora, esta división la podemos hacer simplemente, perdón, permítanme un segundo, tarjeta nueva aquí, simplemente sumando exponentes, menos entre más va a dar menos, y este exponente va a quedar 3 menos menos 4, o sea, 3 más 4 va a quedar 7, ¿sí? 3 menos menos 4, acuérdense que en división restamos exponentes, menos y a la 7, es la respuesta de la 32. Y bueno, con esa terminamos por hoy. Nos vemos la siguiente semana aquí en Matemáticas para el Bachillerato de Pilares La Cuesta. Y ahí ya estoy moviendo todo. Y bueno, cuídense, aunque ya se los había dicho, pero bueno, lo repito. Se terminó la Semana Nacional de Sana Distancia, pero seguimos en semáforo rojo, entonces hay que seguir sin salir. Entonces quédense en casa y bueno, que estén muy bien. Les dejo tarea para la siguiente semana. Hasta luego.